En el miedo que en la fuerza y la confianza. En este tema de hoy queremos empezar a ser personas que sabemos que la tormenta está cerca de nosotros y las contrariedades, pero que podemos decidir tener la mirada puesta en Jesús. Soy la psicóloga Jenny Zúñiga. Bienvenidos a tu programa Y Fuiste Hecha Mujer. Un espacio que existe para entrar a nuestro mundo interior, un espacio que existe para reflexionar desde la parte psicológica y desde también la vida espiritual que tenemos. Hoy quizá el norte será más nuestra vida espiritual, para saber qué está pasando con nuestro mundo interno. Cuántas veces somos como el discípulo que teme a la tormenta o que ya está en la tormenta y no disfruta la vida, puesto que le ha dado más énfasis o más enfoque a la tormenta. ¿Sabía usted, para irme metiendo ya en el tema, que la mayoría de veces sufrimos extra? El sufrimiento es algo que la vida trae, es un paquete que viene para todos, pero cuando nosotros nos enfocamos más en imaginar cómo va a ser ese sufrimiento o en imaginar las situaciones, lo que conocemos como desesperarnos, ahí provocamos un sufrimiento mayor. Entonces, muchas veces sufrimos más de todo lo que pensamos que de lo que realmente sucede en nuestra vida. Y para eso vamos a ir hoy a la palabra de Dios, en un acontecimiento que le pasó a uno de los discípulos que Jesús más amaba, que eligió, que le dio un llamado especial, que lo preparó en el camino, que lo conoció, que lo exhortó, que lo perdonó y que lo comprendió como nadie. Y es Pedro. Entonces vamos a irnos a San Mateo capítulo 14, versículo 22. Repito, San Mateo capítulo 14, versículo 22. Y yo deseo que a través de esta palabra Dios ilumine aquello que quizá necesitamos escuchar hoy. Que esa palabra sea una respuesta en medio de que a veces uno dice, pero ¿será esta la palabra que quizá hay que compartir en este martes? ¿Será este el mensaje? Bueno, deseo de todo corazón que en medio de todas las cosas que estés viviendo o por las que estés pasando, este mensaje de Dios sea una gota a pesar del desierto. Dice la palabra, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y que se adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Luego de despedir a la gente, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo. La barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y, llenos de miedo, gritaron, «¡Es un fantasma!». Pero enseguida Jesús les dijo, «Ánimo, que soy yo, no tengan miedo». Pedro le dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y él le dijo, «Ven». Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, «Verdaderamente tú eres Hijo de Dios». Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Un momento donde uno puede empezar a identificarse con Pedro, ¿verdad? Jesús aparece y dice la palabra, enseguida Jesús hizo que sus discípulos entraran en la barca y se adelantaran a la otra orilla, mientras que él despedía a la multitud. Me imagino la escena, Jesús los invita a entrar a la barca y él se queda haciendo otra cosa. Pero eso es un momento de mucha confianza que desde el inicio Jesús empieza a regalarle a los discípulos. Los invita a subir a la barca y él sigue haciendo lo que estaba haciendo, despedir a la gente. ¿Cuántas veces en la vida creemos que el Señor nos embarcó en algo? Yo levanto la mano y levanto las dos porque hay momentos donde digo, Señor, me embarcaste, ¿verdad? Me invitaste y ¿ahora qué? ¿Y ahora para cuándo? Pero el tiempo le va demostrando a uno y los acontecimientos, quizá a veces pronto, a veces después de muchos años,
que el Señor nos invitó a la barca incluso para salvarnos. Nos invitó a la barca para enseñarnos que Él quería intimidad con nosotros. Nos invitó más bien, perdón, a subir a la barca para que la barca sea un refugio con Él adentro. Entonces, la palabra nos enseña que ellos entran en la barca y pasan a la otra orilla. Es un pase que no es cualquier pase, es un pase para transformar nuestra vida. Es un pase que usted lo puede dar en total libertad. Es un pase que quizá cualquier persona se lo puede negar también. Usted y yo somos muy dichosos porque podemos decir, yo me animo a dar ese pase. Yo me animo a dar, como digo yo, esa milla extra para poder encontrarme con Jesús. Yo me animo sabiendo que Él no me va a abandonar. Y los discípulos están en ese instante, hasta ese instante, están con esa gran confianza, porque dan el paso, pero se sienten confiados porque están con Jesús, están con el Maestro, sabiendo muy bien que Jesús es carpintero, ¿verdad? Quien sabe de aguas, de mares, de pesca, de oscuridad, de la noche en el mar, es Pedro. Pero Jesús los invita y ellos aceptan. Hoy en día, ¿cuántas personas han sido invitados y a la larga de verdad dicen esto no es conmigo? Pero usted y yo tenemos un llamado especial, no tanto para esperar que la gente responda, sino para anunciar que hay un Jesús que te invita a subir en la barca que te va a dar serenidad a pesar de todo lo que suceda en ella, en la barca que te va a decir, bueno, estás en un lugar, en un refugio especial. Sigo con el texto, entonces la palabra nos enseña, dice, luego de despedir a la gente, subió al monte a orar, aparte. Cuando llegó la noche, Jesús estaba allí solo y la barca ya estaba a la mitad del lago, azotada por las olas porque tenían el viento en contra. Esa es la vida misma. Quien ha tenido un proyecto sabe que el viento está en contra y si no lo sabe, hoy es importante conocerlo. Y no todo el viento, una parte del viento a veces. Pero a veces de verdad cae las personas en desilusión o nos desilusionamos porque no esperábamos que sucedieran cosas en el camino. Pensábamos que todo era una recta y de repente la vida nos muestra que hay curvas, que hay quiebres, que hay desvíos, que hay bajos y que hay altos. ¿Qué tal si en este día le pedimos a Dios la gracia de ser como los niños en la montaña rusa para niños, ¿verdad? Ellos simplemente se divierten, ellos simplemente pegan gritos de alegría, ellos simplemente vuelven a pedir otra vez el turno para subirse las veces que sea necesario, aunque el estómago ya no dé, por ejemplo. ¿Cuántas veces en la vida la barca va así? Va así porque está haciendo cambios en nosotros y quizá que no suene mal, por supuesto, somos nosotros los inadaptados al ritmo que la vida nos ofrece. Queremos llevarle la contraria a la vida misma. Entonces, la barca está siendo azotada por las olas. Dice, porque tenían el viento en contra. Querida amiga, no imaginaría yo cuál es el viento en contra que estás pasando. Quizá usted, que me encuentro mucho, por ejemplo, padres de familia que dicen, pero yo no le enseñé estos valores a mi hijo, a mi hija. ¿Por qué hace esto si yo le enseñé otra cosa? ¿Por qué elige esto? ¿Por qué practica eso si yo no se lo enseñé? Hay que descansar en Dios y recordar cuáles fueron las bases que usted le dio. No siempre vas a adquirir los resultados para los cuales trabajaste, pero sería demasiado injusto que usted sea un padre de familia que viva o que vive o que va a vivir de la culpa cuando usted se dio cuenta de que sembró tantos buenos valores en sus hijos y que quizá ellos ahora no los practican. Sería muy injusto con usted misma que se esté reprochando, que se esté culpando y que sea, en lugar de ser una mamá, en la libertad vive en la culpa. Resulta que la barca está siendo azotada, el viento está en contra. Así es que es normal lo que nos sucede, es esperado que el viento esté en contra. Hay momentos donde si no podemos en contra del viento, hay que dejar y conocer cuál es el ritmo que lleva. Pero aún ni los grandes conocedores del ritmo que puede llevar el mar, aún ni ellos, lo desafían. Y hay momentos donde lo más importante es seguir dentro de la barca, no es irnos a la corriente del mar y a lo que la gente quiera, pero sí mantenernos en la barca sabiendo que Jesús va a aparecer para ayudarnos. Y es precisamente eso lo que empieza a suceder en la vida de los discípulos. Dice la palabra entonces que Jesús se fue hacia ellos caminando sobre las aguas.
¿Cómo no pretender que se asusten si lo que Jesús hace, pues yo creo que nadie lo puede hacer, caminar sobre las aguas? Y es en este instante cuando ellos lo ven caminar sobre las aguas, y dice la palabra, se asustaron, estaban llenos de miedo y empezaron a gritar y a decir, es un fantasma. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos experiencias espirituales especiales, acontecimientos sencillos, palpables, y creemos que es un fantasma, o creemos que es la suerte, o creemos que es nuestra gran bondad, o creemos que es que somos los elegidos e iluminados? Pues muchas de esas cosas no son así. Es simple y sencillamente que la presencia de Dios a través, enviando a Jesús, está con nosotros espiritualmente, para que nosotros, a pesar de que nuestra barca sea azotada, podamos experimentar la paz y seguridad que solamente Jesús nos regala en esos momentos. Entonces, qué importante es hoy poder saber, bueno, tengo garantizado que el viento azota mi barca y la barca de otras personas. Tengo garantizado de que eso me está sucediendo, me va a suceder o sucedió, o le está sucediendo a alguien que amo. Pero también tengo garantizado que Jesús no va a dejar que la barca se quiebre en 1000 pedazos y que yo me ahogue. Tengo garantizado su presencia y acompañamiento con mi persona. Tengo garantizado que Él no es un fantasma, que Él no es producto de la suerte, que Jesús no es producto de que yo manipulo la oración. Jesús en nuestra barca es simple y sencillamente producto de su gran fidelidad y amor para con cada uno de nosotros. Y veamos lo que empieza a suceder entonces. Ellos ven caminar a Jesús sobre las aguas y se asustan. Pero dice la palabra, Jesús enseguida les dijo, ánimo, que soy yo. No tengan miedo. Y quiero quedarme acá, porque muchos de nosotros necesitamos escuchar estas palabras, porque muchas personas pagan cualquier cantidad de dinero para ir a calmarse de los miedos, para ir a hacer un lavadillo de cerebro, ¿verdad? Digámoslo así. ¿Cuántas personas buscan respuestas vanas para adquirir un poco de tranquilidad, de entusiasmo, de ánimo o de paz? Hoy el Señor nos dice, ánimo, que soy yo el que estoy. Y la primera palabra que nos regala es ánimo. Ánimo viene del significado de soplo de vida. O sea, no solamente somos un cuerpo, somos seres a los cuales Dios sopló y sopló el Espíritu Santo, y por eso tenemos un alma que Jesús espera que esté animada, y si no está animada en esta tarde nos dice, ánimo. Ánimo es un bálsamo, ¿verdad? Una palanca más bien, una palanca que nos tira a pesar de que sentimos que no hay fuerzas. Ánimo, dice Jesús, ten ánimo. ¿En qué se acabó el ánimo, querida amiga, si estamos empezando el año? ¿En qué situaciones usted siente que ya no? Y necesita decirle, Señor, sí, quiero tomar y abrazar el ánimo que me estás dando hoy, porque sos mi entrenador personal, porque sos el mentor que yo necesito, porque sos más que muchos mentores o muchos escritores que me he devorado en libros, porque sos quien me conoce mejor que nadie, porque sos el que me puede dar esa fuerza para levantarme de nuevo. Entonces Jesús nos dice hoy, ánimo. Ten ánimo, soy yo, dice Jesús. Es Él, como diciendo, hey, no se desubiquen, no son otros, soy yo, soy el mismo Jesús, como diciéndonos, hey, despierta, ubícate ya en el presente. Soy yo quien estoy contigo en este 2020, soy real y camino contigo. Soy yo, no es otro ser. No es tu suerte, no es el producto de su gran inteligencia, no es el producto de sus títulos, no es el producto del control que a veces ejercemos sobre los proyectos, la vida, la gente y un montón de cosas. Soy yo, dice Jesús, es mi presencia en ti, es mi presencia contigo aunque estés pasando el momento más difícil de la vida. Soy yo quien estoy acompañándote, soy yo. Soy yo quien está al lado tuyo en silencio. Soy yo quien te lleva a llevar esa carga que parece que pesa mucho. Soy yo. Jesús se define a Él mismo. Y creo que de verdad desde la psicología podemos apropiarnos esto para nosotros. Jesús se define y Él dice, soy yo. ¿Cuántas veces nosotros ni siquiera definimos quiénes somos en el trabajo? No definimos
qué lugar tomamos en un trabajo. No definimos qué vamos a opinar en un proyecto. No definimos cuál es la postura en la cual nos vamos a parar ante la vida. Jesús dice, soy yo. Nosotros muchas veces nos fallamos a nosotros mismos a nivel de autoestima porque no definimos ni siquiera los dones y talentos que Él nos ha dado. No salen de nuestra boca, no los pensamos a veces, pero a veces gastamos mucho pensando que me hicieron esto, que me van a hacer, que me van a quitar, que me están haciendo competencia, que me envidiaron, que no sé qué. Es tiempo de pensar también, al igual que Jesús, y poder definir quién soy yo. ¿Quién soy yo en mi esencia, no en el trabajo que hago? En los dones que tengo, puedo ayudarme a definir ese quién soy yo. Soy alguien amado y eso es una verdad que no se puede debatir. Es una verdad. Usted es alguien especial. Fue ya hecho perfecto por la mano de Dios, así como te hizo. Que usted y yo a veces hacemos cosas que no debemos. Las hacemos todos los seres humanos. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, lo que Dios hace es reparar todo eso que nosotros a veces desacomodamos. Jesús dice entonces, soy yo. Lo siguiente que nos dice es, no tengan miedo. Es un mandato, pero es un mandato dado entre signos de admiración. Como diciendo, no tengan miedo. Como llamando de verdad esa atención al corazón de nosotros. No tengan miedo. Como dándonos la seguridad de que no hay nada por qué temer. Como pidiéndonos quizá una oportunidad para mostrarle que Él de verdad se encarga incluso de todo y por tanto nos pide, nos solicita, nos invita y nos anima a no tener miedo. Yo no sé a qué le tiene miedo hasta el día de hoy, querida amiga. A la economía del año, a lo que va del año, a la edad, a los años, al proceso de separación quizá que estás pasando, a que las cosas no sucedan, a que ya te dejaron de amar. Son acontecimientos que claro que pueden golpear la vida, la muerte de un ser amado, la muerte de un bebé. No tengo idea de ejemplos, tal vez cada caso es tan especial. Pero usted conoce a qué le tiene miedo. Miedo a vivir. Qué doloroso es saber que hay personas que le tienen miedo a vivir. Doloroso porque solo quien vive ese mundo sabe lo que lleva por dentro. Aún para ellas Jesús les dice hoy, no tengan miedo. No tengan miedo. Si tienes que vivir con miedo, no importa, ejecútalo. Aunque sea con miedo, pero vive. Si tienes que hacer una exposición con miedo, que tiemble todas las rodillas si quieren, que choquen las rodillas, pero permítaselo. Permita que usted le demuestre al miedo que él no gobierna su vida. A veces entre más queremos resistir el miedo y controlarlo, él se apodera más de nosotros. A veces hay que hablar con el miedo a ver qué es lo que quiere con nosotros, saber qué nos quiere enseñar para nuestra vida y no verlo como un monstruo, como algo grande que nos puede vencer. Jesús nos dice hoy, no tengan miedo. Y quiero invitarle con esta palabra tan linda a que no tenga miedo a soñar, a que no tenga miedo a trabajar este año. A que no tenga miedo, aunque no tenga trabajo a esas alturas del año, no tenga miedo. El Señor nos dice, no tenga miedo. A veces nos dará las cosas como en alcancías, ¿verdad? Cuando los niños o los adultos empezamos a meter moneditas en la alcancía. A veces vendrán un montón de monedas de un solo, pero Dios es providente. Muchas veces nos angustiamos demasiado. Hay que empezar a mirar para todos lados qué es lo que me está dando Él para poder producir un poco de trabajo. ¿Cuáles son las opciones que Él me está dando para salir avante en ese instante? Aunque no sean quizás las opciones que yo quiero y que tengo súper mentalizadas, estructuradas o controladas. Nos desesperamos porque queremos hacer lo que nosotros queremos y no permitirle al Señor que calme nuestros miedos. A veces nos desesperamos porque nosotros estamos así, con tanto miedo y no nos podemos ayudar. Y viene el Señor y nos quiere ayudar, pero no soltamos el miedo. Él pasa frente a nosotros y decimos, no, todavía un poco más con el miedo. No, es que no sé qué sería mi vida sin el miedo, déjamelo un poco más. Deja que el miedo me torture. Y entonces el Señor pasa frente a nosotros y nos dice, dame tus miedos. Y pasa frente a nosotros y nos dice, yo puedo ayudarte. Y pasa frente a nosotros para decirnos, te comprendo los miedos, pero no tengas miedo. Fuimos creados para vivir en la paz y en la libertad y no en el miedo.
Dentro de la psicología, el miedo es una expresión de una emoción necesaria para reaccionar. O sea, es una forma de defensa. Si yo no le tengo miedo a un perro, bueno, es que no sé, ¿verdad? Digamos que un perro muy furioso, si no manifiesto el miedo, probablemente no me muevo y el perro me puede atacar. Y usted sabrá que le tiene miedo, ¿verdad? El miedo nos ayuda a defendernos, a reaccionar, a hacer una alarma. Si voy pasando por la orilla de un puente y yo no me ubico por el miedo, probablemente, ¿verdad? O sea, el miedo más bien es el que me hace ver que me puedo caer y reacciono y me defiendo y me protejo. Muchas veces el miedo es mal visto desde la psicología y desde una emoción es necesario para reaccionar. ¿Dónde nos bloquea la vida el miedo? En aquellas circunstancias donde yo lo pongo como escudo. Entonces pongo el miedo y no busco trabajo, pongo el miedo y no hago el currículum, pongo el miedo y no hago mi exposición, pongo el miedo adelante y no sueño porque ¿qué va a ser de mi mañana? Pongo el miedo porque por cosas que pasaron, que sucedieron en el pasado, hoy me afectan. Entonces el miedo termina paralizándonos. Y después de paralizarnos nos frustra y estamos estancados y nos sentimos, disculpe la expresión, pero es la típica expresión que se usa, nos sentimos entonces, como dice mucha gente, fracasados. Que ya ustedes saben lo que yo utilizo la palabra fracasados mínima, porque para mí los fracasos no existen. Existe lo que puedo aprender a través de eso que falló y que no sucedió, y que lo lloré y que me frustré, pero puedo empezar a crear algo a partir de esa experiencia. Y muchas veces las experiencias traen aprendizajes. Está en nosotros qué queremos hacer con eso, aunque duela. Está en nosotros qué vamos a hacer con eso, que no me gusta, que me está tocando. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi actitud ante esa situación? Entonces Jesús nos dice, no tengan miedo. Pero Pedro le da una respuesta. Está bien, Pedro, yo me siento Pedro. ¿Cuántos nos identificamos con Pedro? Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. O sea, como diciendo, si es usted, o sea, a pesar de que no parece que Pedro tenga confianza, yo creo que sí la tiene. Porque él le dice, manda tú que yo camine por las aguas. O sea, si lo manda a decir otra persona, a la larga no voy a tener los resultados. Pero si lo mandas tú, Jesús, probablemente no me pasa nada. Entonces yo voy a caminar sobre las aguas y voy a llegar hacia ti. Porque Pedro quería llegar hacia Jesús, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. La petición de Pedro no es para decir, uy, esto es súper, caminar sobre las aguas, qué bárbaro yo, cómo lo logro, conocedor de mares. Pedro pide pasar sobre las aguas, caminar sobre las aguas para llegar hacia Jesús. No había otro camino. Tenía que pasar por las aguas para llegar a Jesús. Y la petición de Pedro fue bonita porque tenía claro que él quería llegar hacia Jesús. Claro, el camino requería un esfuerzo y era, sí, caminar, dar el paso sobre las aguas. Pero Pedro probablemente decía, bueno, si lo manda a Jesús, puede que no me pase nada. Hay un voto de confianza ahí. Y le dice, Señor, si eres tú. Porque muchas cosas en la vida no es el Señor. No sé si le ha pasado. Muchos proyectos no es el Señor. Muchas cosas no es el Señor. A la larga desvían, confunden o distraen. Mucha de la presencia del mal, ¿verdad? Es la falta de paz y la distracción. El mal nos distrae de la misión. El mal es especialista en distraernos de lo que Dios nos está pidiendo. Así es que si en este día usted está muy distraído de algo que venía haciendo y que era cargado de bondad y cargado de Dios, a la larga necesitas devolverte un poco y centralizarte y concentrarte y decir, ok, ya no me voy a distraer más. Tengo una labor que cumplir, una misión, un servicio que dar. Y eso he encontrado que le pasa mucho a las personas que coordinan o lideran algo dentro de la vida del cristianismo. A la larga, otros son los que los distraen. Y esa distracción hace que esas personas que son escogidas para guiar, direccionar, acompañar, muchas veces se pierden. Y necesitan por eso mucha oración. ¿Cuántas veces en la vida te has perdido o has perdido a otros? Porque estás distraída, porque estás distraído. Entonces es tiempo de volver nuestra mirada hacia el Señor. Y Pedro nos da una gran enseñanza de esto, porque veamos qué es lo que empieza a suceder.
Entonces Jesús le dijo, ven. Y me quedo acá, porque es súper atractivo saber que Jesús es aquel que nos invita, que nos dice, venga, ven, yo te invito a que vengas. Es el que nos llama. Y ese llamado en medio de la tormenta, en medio que de verdad el agua azotaba a la barca, vean todo lo que está pasando y en ninguna parte dice que se detuvo la tormenta. La tormenta está continuando, pero a través y a pesar de ella, Jesús sigue teniendo un vínculo con Pedro, sigue dialogando con Pedro, sigue escuchando el corazón y los miedos de Pedro, sigue viendo los intentos de Pedro por llegar hacia él. Y Jesús le dice, ven. Le dice, ven. Ok, me pediste que si era yo, tú caminarías sobre las aguas, Pedro. Ok, sí soy yo. Ven, Pedro, camina sobre las aguas. Y entonces, como diríamos nosotros, ¿verdad? Pedro se embarcó, porque ya él pidió, ahora tiene que dar el paso. Entonces, veamos lo que dice la palabra. Y Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Todo está marchando conforme a como lo están, no soñando, a como está tocando vivir, ¿verdad? Pedro va en dirección a Jesús, es lo que él pidió, lo que necesitaba y lo cual le iba a producir a él mucha seguridad. Pedro está caminando hacia Jesús, quien le da la confianza. Y dice la palabra, pero al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Eso no sucede. Al sentir la fuerza de los problemas, al sentir la fuerza de las deudas, claro que sí, queridas amigas, comprendo. Al sentir la fuerza de la soledad, al sentir que aquello no resulta, al sentir que el diagnóstico médico no da con lo que hay, al sentir que el tratamiento quizá no está funcionando. Esos son los azotes del agua, por supuesto. Eso es lo que hace que muchas veces podamos sentir que la fuerza del viento es mucho más fuerte. Pero es ahí donde el Señor va a llegar, porque Él sabe que usted ahora le necesita más que hace unos meses, porque el Señor sabe que definitivamente usted ya no da más para estar dentro de la barca en esas condiciones, porque los azotes también desgastan emocionalmente y psicológicamente, porque los azotes también cansan a las personas. Y Jesús está ahí comprendiendo a aquellos que sienten miedo porque la fuerza del viento ha aumentado, porque la barca comenzó a hundirse. Esa es la parte comprensiva, empática, maravillosa, amorosa, todas las palabras lindas que Jesús merece. Fidelidad. Esa es la parte que Él está haciendo. Ahora viene la parte, querida amiga y querido amigo, que es nuestra y es la siguiente. Ese clamor, porque Pedro dice, gritó entonces, Señor, sálvame. Bendito sea el grito de Pedro que se atrevió a decirle lo que necesitaba. Señor, sálvame. Y yo me lo imagino de verdad, ya metido en el agua, ya me lo imagino con el pelo mojado, no sé, será por la televisión, ¿verdad? Que le matan uno a veces un poco la imaginación, pero y como en las películas sale con barba, yo ya me lo imagino con barba, ¿verdad? Yo me lo imagino ya con la barba mojada, el pelo mojado, casi haciendo glu glu dentro del agua, pero muy seguro de que necesitaba su voz y decirle, Señor, sálvame. Y ahora es para cuándo, ¿verdad? Para mañana es tarde, como dicen. Señor, sálvame. Eso es para mí lo más importante de esta predicación. El que nos podamos atrever a decirle, Señor, sálvame. Sálvame de lo que estoy haciendo, sálvame de que estoy perdiendo mi vida, sálvame de que estoy tan inconstante que un día quiero la vida, un día no la quiero, un día quiero luchar, otro día no quiero. Señor, sálvame porque el carácter que tengo está destruyendo mi familia. Señor, sálvame porque digo que el carácter mío está mal, pero no estoy haciendo nada. Señor, sálvame. Sálvame de mí porque soy la persona que quizá más se está autodestruyendo.
Pedro le dice, Señor, sálvame. Y no es una orden, es un clamor de amor, es un clamor donde brota aquella necesidad de ayuda para decirle, Señor, sálvame, sálvame. Si tú no me salvas, ¿qué voy a hacer? Diría yo, ¿verdad? Pero Pedro dijo algo más simple, Señor, sálvame. Quizá este es el día donde usted necesita arrodillarse y decirle, Señor, sálvame de esta situación económica, sálvame de esta adicción, sálvame de este rencor ahora y para siempre, sálvame de esa inconstancia. Yo como psicóloga muchas veces encuentro eso. Los procesos se caen en nuestra vida porque no soy constante. Porque de momento que sentí alivio ya no continúo con mi sanación interior, con mi terapia, con mi tratamiento médico, ya no me hago los exámenes, ya no hay chequeos, porque cuando logré algo ya dejé botada a la familia, porque ya la pareja volvió a la casa, entonces ya volvió, ya está, ya no lloro. Pero no retomo aquellas bases firmes que la relación quizá requería para reparar. Señor, sálvame. Es tiempo de decirle, Señor, aquí estoy, mira mi mano, me estoy ahogando, sálvame. Quiero seguir respirando, Señor, sálvame, por favor, porque si no, no sé qué voy a hacer. Señor, sálvame. ¿De qué quiere usted que le salve el Señor, querida amiga? ¿De qué quiere que la rescate en este día? Es una oración simple la que usted necesita hacer, sincera, de corazón, de abandono y decirle, Señor, sálvame, no puedo con esto. No lo logro, ya no puedo más, sálvame. Y Jesús no la va a dejar ahogándose, no la va a dejar que las olas la destruyan, no te va a dejar abandonada. Cuando Pedro dice, Señor, sálvame, dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ay, Jenny, usted decía que Jesús es fiel, cariñoso, amoroso, pero ¿y le sale a Pedro con eso? Al final le salió con un regaño. Le sale quizá con una llamada de atención, pero lo toma de la mano. No lo deja ahogarse, lo exhorta porque quiere de él un hombre de más fe. Quiere que sus actos sean congruentes con sus palabras. Imagínense, esto no se baja tan fácil ni con aceite Menem, ¿verdad? Ya dije marcas que, bueno, eso no se baja ni con aceite de nada, ¿ok? Pero Jesús le dice, hombre de poca fe. Mientras lo sostenía, le dijo, hombre de poca fe. Y le pregunta y lo cuestiona, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Querida amiga, qué bueno sería que si en este día usted está dudando, se responda por qué usted ha dudado de Dios. Que se haga una oración usted misma ahí donde pueda, en su privacidad, y le diga, Señor, sí, yo he dudado porque esperé el milagro y no sucedió. He dudado porque otros me dijeron grandes cosas y no sucedieron, entonces le creí a la gente y no te creí a ti. He dudado porque me he fijado más en la vida del otro y he comparado la mía, entonces me siento en desventaja. He dudado porque no he alimentado la fe. Y eso es lo que sucede. Cuando no alimentamos la fe, la duda hace fiesta. Y Jesús le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, Pedro? Pero ya no se quedó en los 1500 reproches. Pero sí nos hace ver que dudar no es algo a nuestro favor. Al contrario, ¿verdad? Y para ir terminando, le dice el versículo 32. Cuando ellos subieron a la barca, el viento entonces se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Qué lindo. Lo adoran cuando ven la respuesta, como usted y como yo. Lo adoran cuando ven la resolución del conflicto. Algunos adoramos a Jesús cuando sucede el milagro. Eso es muy fácil. ¿Quién no adora en momentos de alegría? Eso es súper fácil. ¿Quién no adora cuando el milagro sucedió? ¿Quién no adora a Dios? Bueno, aunque a veces, a pesar de que Él hace los milagros, la vergüenza nos mata, nos gana la imagen y no lo adoramos. Nos quedamos, ¿verdad? Nos quedamos callados, no expresamos nada, como un muro ahí, ¿verdad? Como un poco de mármol. Bueno, qué maravilloso sería permitirnos adorar al Señor y reconocer lo que Él hace. Porque dice la palabra,
Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron. Qué vacilón, ¿verdad? Todo lo que pasa a Pedro le corresponde vivirlo y otros están como desde afuera viendo la película, ¿verdad? Pero esos que ven la película parecían espectadores y al final terminan adorando. Quizá no lo vivieron en carne propia, la exhortación, el sentir que se hundía en el agua, el sentir la mano de Jesús y la voz y la fuerza de Jesús diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quizá la experiencia de ellos era otra porque veían, ¿verdad? Veían los toros de largo, como decimos. Pero cuando sucede que Jesús rescata a Pedro, porque Pedro le dice, Señor, sálvame, este público que está ahí, digámoslo así, se impresionan y terminan adorando a Jesús. Querida amiga, muchas veces cosas que no suceden es para que también otros adoren y alaben al Señor, especialmente los que nos aman. Los que no nos quieren más bien se ponen felices, ¿verdad? Los que no nos quieren dicen, qué bueno que le pasó, para que se le baje el orgullo y el ego, porque eso existe, ¿cierto? Pero los que nos aman dicen, bendito sea Dios porque le salvó la salud a este niño que es familiar de fulana, y qué bueno Dios porque esta persona ya solucionó lo de su casa. Alabamos a Dios y lo adoramos por tantas cosas. Pero aunque no sucedan muchas cosas, también hay que adorarlo en los momentos donde las cosas no salen como queremos. Y para terminar, vean qué bonito. Dice que la gente, que los que estaban cerca dijeron, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Lo reconocen como hijo de Dios. Jesús sabe que Él lo es. Él tiene definido quién es Él. Somos nosotros los que estamos de lejos, los que a veces de verdad ignoramos que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios enviado para salvarnos. Y en este texto Jesús hace una transformación de vidas. Pedro nunca más fue el mismo. Yo me lo imagino, ¿verdad? Me lo imagino todo mojado, como un pollo mojado. ¿Han visto un pollito mojado, verdad? Que usted le dan ganitas como de no sé poner, no es que no sé si se le puede poner la secadora y a la larga más bien lo matamos, pero un pollo mojado. Yo me lo imagino que ya iba ahí con las redes, con la ropa empapada, el mojado, pero con la lección aprendida, buscando su casa porque ese día fue un día especial, diferente, rudo para Pedro. Pero regresa en otra condición, tiene una experiencia con Jesús que lo marca y hay otros a su alrededor que también reciben esa marca porque son testigos de lo que sucede en aquel momento. Querida amiga, que hoy sigue este programa, que hoy usted está conectada con el amor, o quizá puso el programa porque fue un perillazo. Bendito los perillazos, porque tengo testimonios de los perillazos, de gente que va cambiando. Tengo ya como 6 personas que me han contado a lo largo de los años. Iba pero nunca, no sé, cambié y quedó. Cambié, la otra emisora se fue, entonces encontré esa, me quedé. No pude cambiar porque iba manejando y fue lo que se fue. Bueno, pero en buena hora, a través de eso, usted recibió el mensaje. Bendito momento de esta tarde de martes, porque ya finalizando, ¿verdad? El mes de enero casi. A la larga usted dice, empecé enero de verdad en la barca. Pero querida amiga, no crea que todo su año va a ser así. Hay gente que se empecé mal el año porque me dio una gripe, me dio un virus, porque andaba viajando. No, se enfermó, le tocó. Agradezca que pasó y se vino a enfermar después, pero no importa. Ya se está recuperando. ¿Cuántas veces definimos que por un día de enfermedad, que por un momento donde las cosas no salen, todo el año la vamos a pasar así? Entonces no tenemos diferencia. Entonces, ¿qué cristianos somos? Que estamos creyendo que por un momento condenamos todo lo que viene del año. Claro que así cualquiera tiene miedo. Así sí se puede vivir con miedo cuando nosotros condenamos lo que viene. Y Dios no condena lo que viene. Tiene días especiales para nosotros. Tiene momentos de alegría, tiene momentos para mostrarnos la fortaleza de Él, tiene momentos para decirnos, yo te estoy cuidando, quiero que lo entiendas, quiero que lo vivas, quiero que lo disfrutes, quiero que sí vivas más confiada. Pero esa oportunidad solo tú me la puedes dar, solo usted, querida amiga, le puede dar esa oportunidad al Señor de que le muestre lo que le mostró a Pedro. Pedro parecía súper, ¿verdad? Señor, si eres tú, manda que yo camine.
sobre el agua. Parece valiente, ¿cierto? Increíble. Pero al final, él sintió la fuerza del viento. Y cuando siente la fuerza del viento, ¿cuál valentía, verdad? ¿Cuál nada? Probablemente Pedro decía, ¿en dónde me metí? Pero el Señor no lo dejó hundirse. No se desespere. Deje que el Señor le repare lo que usted no pueda reparar. Deja que el Señor dirija el agua como Él quiera, siempre y cuando usted esté en la barca siendo protegida por Él, porque eso es lo que vale la pena. ¿Qué se lleva del programa de hoy? ¿Con qué se queda de esos casi 40 minutos hoy? ¿Con qué se queda? ¿Qué le enseña para su vida hoy? En este instante piense, ¿qué se va a llevar? A alabar a Dios sabiendo que ha enviado a Jesús a quedarse en la barca conmigo independientemente de que las olas no dejen de azotarle. Yo me he quedado sola en la barca muchas veces, pero si eso no me sucede, no sería la mujer que soy, no sería la persona que soy, no sería la persona y la profesional que soy, hablando netamente de calidad de persona y con muchas cosas que aprender todavía. Pero si yo no me hubiera sentido sola en la barca, nunca hubiera levantado mi mano para decir como lo hizo Pedro, Señor, sálvame, porque si no, no sé qué va a pasar. Que nos quedemos solos en la barca con Jesús no es lo peor que nos puede pasar. Que la gente se haya retirado no es lo peor que nos puede suceder. A veces resulta lo mejor, porque o sí esa experiencia nos lleva a decirle, Señor, ya no hay nadie. Entonces ahora sí, y como Jesús no mendiga el amor, siempre ha estado ahí digno, y dice, bueno, ya entendiste que yo siempre estaba acá. Y no te reprocho nada, y te salvo, y te rescato, y vamos de nuevo. La vida a veces permite que estemos solos con el Maestro, para conocer que verdaderamente Él está ahí, que es real, que no es un texto, que no es una prédica de rato, que no es algo de moda, que no es algo sacado de la manga, que es su presencia real con nosotros, todos los días de nuestra vida, las 24 horas. Queridas amigas, si usted este mensaje ha bendecido su vida, yo como amiga, como productora de este programa, humildemente le pido que me ayude a compartirlo a través de las redes sociales. Eso es una forma donde yo le voy a agradecer mucho, aunque no nos conozcamos, de verdad. Y quería hacer una aclaración. Bueno, ya nuestro encuentro se llenó, gracias a Dios, ya no hay entradas para el encuentro de febrero. A raíz de eso hemos pensado que las personas que no pudieron inscribirse, podemos hacer uno en marzo, que lo estaremos avisando, pero ya, de verdad, para el de febrero, gracias a Dios, ¿verdad? Se superó el tiempo para que las inscripciones sucedieran tan pronto, y ahora solo pedimos, queridas amigas, sus oraciones, por usted misma, por lo que el Señor va a hacer por usted ese día, a través de los temas, de las oraciones y de lo que nos quiera regalar, y que oren por nosotros también, que compartiremos los temas. Le cuento que nosotros necesitamos mucha oración, porque somos, ¿verdad?, el micrófono que Dios va a usar ese día para hablarnos a todos, a ustedes y a nosotros. Que Dios les bendiga, pero muchísimo, y si desea contactar con mi persona para alguna atención desde la psicoterapia o alguna charla con buen tiempo, puede escribirme al 83 41 61 54. Y que Dios les bendiga, pero mucho, y que sigan con Radio Fides, Vida y Esperanza, y San José TV Canal